La tormenta que había afuera no estaba en el pronóstico, pero tal vez las tormentas nunca se anuncian realmente antes de estallar. Eso fue lo que pensó Nora mientras se encontraba en la entrada abarrotada del pequeño café del centro, con los dedos temblando alrededor de la correa de su gastado bolso y las mejillas sonrojadas por una mezcla de aire frío y algo mucho más pesado. Ella había corrido hasta allí, mitad por instinto, mitad por desesperación, esperando que el calor familiar de ese lugar pudiera calmar el ruido dentro de su pecho. Pero en el momento en que entró, el personal le dijo que tendría que esperar al menos 30 minutos y algo dentro de ella simplemente se quebró. Ella no discutió. Ella no lo explicó. Ella simplemente permaneció allí intentando no desmoronarse mientras desconocidos pasaban rozándola. Fue entonces cuando lo notó alejándose de su mesa, con la silla en la mano y los ojos llenos de preocupación, moviéndose hacia ella como si el destino lo hubiera enviado directamente a su línea de visión. Si crees en la bondad, en los pequeños actos que cambian la trayectoria del día o incluso de la vida de alguien, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a llevar más historias como esta al mundo. Nora no esperaba que este día se derrumbara sobre ella de la forma en que lo hizo. Había dejado su trabajo esa mañana con la decepción de su supervisor resonando en sus oídos después de un error en el proyecto que no fue completamente su culpa, pero que de alguna manera se convirtió en su carga. Había recibido un mensaje de texto de su propietario recordándole que el alquiler estaba atrasado otra vez, y su madre, que normalmente sabía qué decir, había contestado el teléfono demasiado cansada para ofrecerle mucha tranquilidad. Algunos días parecían un fracaso largo y lento, y hoy fue uno de ellos. Así que terminó aquí, dentro de este pequeño café en Charlotte, Carolina del Norte, diciéndose a sí misma que respirara. Pero incluso eso parecía difícil. El tintineo de los platos, el murmullo de las conversaciones y el olor a granos de café tostado deberían haber sido reconfortantes. Sin embargo, se sentía como si estuviera flotando fuera de su cuerpo, viendo a todos vivir sus vidas normales y estables, mientras que la suya parecía desmoronarse. Se giró hacia la ventana y se dijo que podía irse, fingir que nunca se había detenido allí, ir a llorar en su auto e ignorar el dolor que le tiraba del corazón. Pero algo la mantuvo con los pies plantados donde estaba. Al otro lado de la habitación, Jacob la había notado inmediatamente, aunque no podría haber dicho por qué. El café estaba lleno de gente, trabajadores de oficina que escapaban de la lluvia y estudiantes que escribían frenéticamente en sus computadoras portátiles. Sin embargo, la expresión de su rostro atravesó el ruido que lo rodeaba. No sabía su nombre, ni su historia, ni siquiera que la había conmocionado tan profundamente. Pero reconoció la expresión. Lo había visto en su hermana el día que perdió su trabajo, en su madre la semana en que falleció su padre, e incluso en él mismo la tarde en que se dio cuenta de que había estado vagando por la vida en piloto automático. Era la mirada de alguien que tenía demasiado en sus manos, solo. Se levantó sin pensarlo demasiado y apartó su silla de la mesa. Había estado almorzando, revisando planos arquitectónicos en su tableta, planeando una tarde tranquila. Pero los planes no importaban cuando alguien claramente necesitaba algo: espacio, amabilidad o incluso solo un lugar donde sentarse. Él llevó la silla hacia ella con cuidado, sin querer asustarla, y se detuvo a unos metros de distancia mientras ella miraba al suelo, sin darse cuenta de que alguien había notado su dolor. Cuando finalmente levantó la vista y lo miró a los ojos, sintió un calor repentino que se extendía a través de la fría y pesada opresión dentro de su pecho. Ella no lo conocía, pero algo en su expresión le decía que no era invisible. Ella no estaba siendo dramática. Ella no era una carga. Ella simplemente fue vista. Señaló hacia su mesa, una de las pocas con espacio. Y aunque no dijo nada, su significado era claro. Había espacio para ella. Él había hecho espacio para ella. Nora dudó, sintiéndose avergonzada. Ella abrió la boca para declinar. Claro, solo estaba siendo educado, pero la sinceridad en sus ojos hizo imposible ignorar el gesto. Ella lo siguió hasta la mesa,
con pasos pequeños y cuidadosos, como si temiera que el momento pudiera romperse si se movía demasiado rápido. Él acercó la silla para ella y ella se sentó, juntando las manos para evitar que temblaran. Él regresó a su asiento frente a ella, dándole suficiente distancia para elegir si quería hablar o simplemente existir tranquilamente en su compañía. Afuera la lluvia arreció, surcando las ventanas con hilos plateados. En el interior, el café bullía de calidez y vida. Y por primera vez ese día, Nora sintió que podría sobrevivir al resto del día. Ella no le contó todo. Al principio no. Pero no hizo preguntas intrusivas. Él simplemente se sentó allí con una presencia amable y paciente, sorbiendo su café como si fuera la cosa más natural del mundo compartir una mesa con un extraño que estaba luchando contra las lágrimas. Cuando finalmente logró hablar, sus palabras salieron en fragmentos pequeños y desiguales. Habló de su trabajo, de lo mucho que había intentado demostrar su valía, de cómo el error la hizo sentir incompetente y de cómo la presión había ido aumentando durante meses. Ella no lloró, pero su voz vaciló, temblando como alguien que camina sobre hielo fino. Jacob escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, haciéndole saber que sus sentimientos eran válidos. Luego admitió que había venido aquí porque no sabía a dónde más ir, porque necesitaba un lugar familiar, un lugar donde se sintiera seguro. Y estar parada sola en la entrada abarrotada la había hecho sentir aún más sola. Jacob entendió. Habló de la etapa de su vida en la que había sido consumido por las expectativas, su familia, la sociedad y él mismo. Él compartió cómo solía pensar que pedir ayuda significaba debilidad hasta que se dio cuenta de que la fortaleza a menudo crecía al permitir que otros lo apoyaran. Sus palabras no fueron ensayadas ni pulidas. Eran reales, imperfectos y honestos, y eso era exactamente lo que ella necesitaba. La conversación fluía suavemente, como un arroyo que no se precipitaba pero que nunca dejaba de moverse. Hablaron hasta que su respiración se estabilizó, hasta que sus hombros se relajaron, hasta que la pesadez en su pecho se sintió más liviana. Quizás no haya desaparecido, pero es manejable. Cuando el camarero se acercó a preguntar si necesitaban algo, Nora sonrió, sorprendiéndose a sí misma. Era pequeño, frágil, pero genuino. Cuando la lluvia amainó afuera y la luz de la tarde se filtró a través de las ventanas, Nora sintió que algo cambiaba en su interior. Había entrado al café rota, temblando, convencida de que estaba fracasando en la vida. Pero se iba con el corazón más firme, la esperanza un poco más fuerte y el conocimiento de que el mundo albergaba rincones de bondad que no esperaba encontrar hoy. Todo porque un extraño la vio, se acercó a ella y le hizo espacio donde no lo había. Antes de separarse, Jacob le entregó una servilleta con algunas palabras de aliento garabateadas en ella. Nada cursi, nada exagerado, solo un recordatorio de que ella era más fuerte de lo que se sentía y digna de buenos días por delante. Era sencillo pero importaba. Ella lo metió en su bolsillo sabiendo que lo conservaría. Si esta historia te tocó el corazón aunque sea un poquito, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Realmente nos ayuda a llegar a otras personas que podrían necesitar historias como esta. Antes de que llegue el final, aquí va una petición especial. Comenta a continuación y cuéntanos sobre un momento en el que un extraño te mostró una amabilidad inesperada. Nora salió al aire fresco posterior a la tormenta, inhalando profundamente mientras las nubes se abrían lo suficiente para revelar un trozo de cielo azul suave. La vida no había solucionado el problema mágicamente en la última hora. Sus problemas aún estaban esperando. Pero también surgió una nueva sensación de fuerza. Ella no estaba tan sola como pensaba. A veces la esperanza llegaba silenciosamente. A veces, la curación comenzaba con nada más que una silla que alguien a quien le importaba lo suficiente como para darse cuenta retiraba. Y a veces un pequeño acto de bondad era suficiente para cambiar el curso de un día entero, tal vez incluso de un